Hola, ahora sí, buenas noches y bienvenidos a esta entrevista. Mi nombre es Peter Rodríguez Pontón, para los amigos que no me conocen. Vivo en la ciudad de Vancouver, vamos a hacer corta la introducción. Vivo en la ciudad de Vancouver, soy de Ecuador y produzco y conduzco un programa que se llama La Bicicleta y en una radio online acá en Canadá que se llama netradio.com, y había yo programado para el día de hoy una entrevista con Andrés Benítez, amigo de acá de la ciudad de Vancouver, ciudadano de Colombia, para conversar sobre el tema de la paz en este país sudamericano, que definitivamente ha acaparado el interés de todos, ¿no? De todos los latinoamericanos, pensaría yo, y de muchas personas de otras partes del mundo. Pero por X razones, Y, Z, que no vienen al caso, el programa no pudo salir al aire hoy en Net Radio. Así que para no quedarnos con esas ganas de conversar sobre el tema, pues le propuse a Andrés que lo hagamos por Facebook Live y particularmente por mi cuenta personal. Dicho esto, pues quiero dejar bastante claro que este no es la bicicleta, este no es el programa La Bicicleta, ni tiene nada que ver esta entrevista con Net Radio, ¿verdad? O Donde sea, puedo decir cualquier estupidez sin ningún usted problema porque es tu cuenta personal. te dije que íbamos a hacer una entrevista. Es decir, yo pregunto y tú respondes, pero Empecé mal. me Empecé acabas de mal. interrumpir. Como se pueden dar cuenta, esto no es un programa normal, y no es un programa para empezar, es una entrevista y estamos usando este medio llamado Facebook Live, donde ya tenemos a 9, 10 personas que nos están viendo y vamos a conversar sobre el tema que nos convoca hoy, que es la paz en Colombia. Pero vamos a mantener, para que haya un orden y esto no sea así todo un relajo, vamos a mantener un formato de entrevista, es decir, hay un entrevistador y hay un entrevistado. Yo hago preguntas, el señor responde. Gracias a la tecnología, y por eso nos fuimos esta alternativa de Facebook Live, pues ustedes que están viéndonos desde quién sabe dónde, ya no nos lo van a contar, pueden también participar haciendo preguntas, emitiendo sus comentarios. Trataremos de leerlo todo. Ya hay algunas personas que han empezado a enviar sus likes, así que eso es bastante interesante, y de esa forma es como lo queremos desarrollar, ¿no? Empiezo a preguntar. Te voy a hacer una serie de preguntas y yo necesito que tú me respondas sí y no. ¿Sí o no? No, sí y no. Bueno, Tienes que decidir, ¿ok? dale. Tu nombre es Andrés Benítez. Sí, Tú eres ciudadano colombiano. sí. Tú eres mayor de edad. Por poco tiempo, pero sí. Ah, bueno, muy poquito tiempo. Estás en plena capacidad de ejercer tus derechos ciudadanos, entre ellos el derecho al voto en tu país. Sí, perfectamente. Perfectamente. Entonces, ¿tienes una postura política? Eh, ¿Sí o no? la verdad no estoy muy seguro. Creo que sí, pero sujeta a cambios permanentemente. Ok, es un problema este señor. Pero en todo caso, con todas esas características que o con todas esas respuestas que me acabas de dar, yo creé unas características para un entrevistado. Y es por eso que estoy conversando contigo. Independientemente de que somos amigos, nos conocemos y ya hemos hablado del tema algunas veces. Pero mi interés particular es que yo, que soy de Ecuador, hay gente que seguramente y Ecuador es vecino con Colombia, hay gente de México, hay gente de acá de Canadá que habla español, ¿por qué no? Hay gente de Argentina, hay gente de muchas otras partes que a lo mejor no tenemos muy claro, me incluyo, todo el contexto histórico, todo el desarrollo, todo lo que significa, todo el tema de violencia que ha vivido tu país. Y que, corrígeme si estoy equivocado, se lo reconoce como una de las guerras internas, guerra civil, llamémosla como sea, más largas en el continente, si es que no es en el Es la mundo, más larga en América, por lo menos, sí. por lo menos en América. Entonces, ante eso, como ciudadano latinoamericano y ciudadano del mundo, pues me llena de curiosidad, no,
no morbosa, o quizás sí, ¿no? Conocer un poco más y saberlo sin tener una visión o sin solicitarte, porque sé que es imposible que no tengas una postura política, sino más bien conocer, ya te digo, los temas de cómo empezó esto, cuándo se originó, tomó algún giro en algún momento, han existido otros intentos de firmar la paz, en fin, ese es mi interés particular de conversar sobre el tema, ¿no? No busco propaganda, sé que el día domingo hay elecciones para un plebiscito del sí o del no, en definitiva, el tema es político, indiscutiblemente. Yo no busco una postura política, no me interesa una postura política, ¿no? Y como yo soy el entrevistador, entonces a mí me tiene que interesar lo que te voy a preguntar. Sí, y tampoco sos colombiano, entonces da lo mismo sí, si pero, yo te pudiera convencer por sí o por no, tampoco importaría. Exacto, pero a lo mejor si existiese... nada, sí, seguro, no soy colombiano, pero tengo un interés como ser humano. Claro. Voy a mencionar, he tenido la fortuna de ir a tu país algunas veces. Desafortunadamente, muchas de esas veces fue por trabajo. Y tú sabes que cuando viaja por trabajo no se puede disfrutar tanto. Claro. Pero algunas veces sí he ido de visita. Placer. Y lo disfruté mucho. Y siempre llegué a la conclusión, ya tomando el avión de regreso, yo siempre pensaba, wow, este país, si no fuese por su problema de violencia, o sea, sería la maravilla, o sea, sería una potencia. Tiene Pacífico, tiene Caribe. Yo trabajaba en turismo, entonces mucha de mi visión tenía que ver por el lado del turismo. Tiene Pacífico, tiene Caribe, tiene Andes, tiene islas, tiene ciudades, tiene selva, tiene no, y nevado. sabes otra cosa. Pues no me has preguntado. Todavía no te he preguntado. Pero voy a meter la cucharada. Entonces, eso era lo que yo veía de Colombia. Yo decía, wow, es impresionante, es increíble. Un país con mucho potencial que se ha visto estancado por el tema de la violencia. Claro. ¿Ibas a meter la cuchara? Iba a meter la cucharada que cuando uno es colombiano, y particularmente si vive en Colombia, porque cuando uno tiene la oportunidad de salir a estudiar o a vivir afuera, a trabajar, lo que sea, ya empieza a tener una óptica de que ya ve un poquito a Colombia desde afuera. Y eso me parece que es bueno también, porque empieza uno a ser muy crítico con Colombia. Pero a uno cuando está en Colombia, viviendo en Colombia, y uno no ha salido del país de pronto, sino a viajar unos 8 días a tal parte, otros a otra, hay veces que dicen, por ejemplo, los turistas llegan y dicen, uy, no, la calidad de la gente en Colombia, ay, la gente es muy querida. Y uno que es la gente, uno dice, pues sí, es una figura que la gente repite para quedar bien. Eso el turismo lo escuchas en cada país que llega. Sí, pero realmente cuando es alguien que ha viajado a Colombia, y que ha viajado no solo a Colombia, sino a muchas partes, y ya te compara de verdad, ya tomando con unos vinos con un amigo canadiense, y te dice, ve, yo viajé por todos los continentes y por todas partes, y te va a decir, no en todas partes la atención es buena, en Colombia es muy buena. Claro. He ido a tales y tales ciudades donde sí, muy bonito todo, pero la gente muy mala clase, o la gente... En Colombia no te va a pasar eso nunca. O sea, ya tienes donde comparar también cuando has viajado a otros lugares, ¿no? Pero caso contrario, pues estás... Claro. Pero sí, es una figura, decir que la gente es muy querida, es una figura que uno entiende como si eso le dirán a todas. Claro. pero no, realmente la gente en Colombia no solamente muy querida, sino que tiene esa energía agradable, esa gana de hacer amigos que no en todos los países del mundo hay. Yo he ido a varios países que sí lo tienen, pero no en todas partes hay eso. A ver, creo también que por mucho tiempo, producto de la violencia, pues vivieron sin conocer turistas también. Claro. Yo cuando fui a salir del país, una de las razones que me inspiró a irme de Colombia Antes que nada, a volverme inmigrante, salud. Salud por la paz. Una de las razones que me instó a irme del país fue esa sensación que yo tenía. Yo creo que ahora las generaciones más abajo de pronto no la tienen. Pero en la generación mía yo miraba para el techo y veía pasar aviones así. Miraba para el cielo colombiano y yo veía pasar aviones por ahí chiquititos. ¿A dónde irán? Y yo pensaba, estoy seguro que este avión no aterrizaba en Colombia. Este avión debe venir de San Juan de Puerto Rico y va para Ecuador. Yo no sé, yo pensaba, puede que sea mentira. Pero yo tenía esa sensación de que en el mundo pasaba de todo, pero nadie hacía escala en Colombia para contarnos qué estaba pasando. Nosotros teníamos que ver todo por televisión. Y a mí me daba la idea
de que el mundo era maravilloso y en todas partes pasaban Juegos Olímpicos, mundiales de fútbol, reinados de belleza y situaciones importantísimas políticas, económicas, inventos, desarrollo tecnológico. En Colombia no pasaba nada. Nosotros éramos una gente que dice que estábamos obligadas por ley a ser un país violento. Eso era como y todo pasaba afuera menos en Colombia. Entonces yo quería irme del país para ver el mundo, ¿cierto? Porque como Colombia no quedaba en el mundo, sino que Colombia era como la alcantarilla del mundo. Yo quería salir a ver. Ya ahora uno sale y se da cuenta que no, que Colombia no era el peor país del mundo como nos hicieron pensar, que Colombia no es tan mal como la gente cree. O no, como nosotros mismos creíamos. Claro. La gente no lo cree. Nosotros los colombianos lo creíamos hace 20 o 30 años. Ahora ha ido cambiando, pues. Claro. Tenemos un amigo en común, no sé si nos está viendo, sé que estaba trabajando, que es Javier Orozco. Puede que esté borracho. Y a mí me ha llamado algunas veces la atención un comentario que él ha hecho. O sea, él tiene 60, lo dice sin problema, así que creo que lo puedo repetir. 63 años, 63, ¿verdad? Sí, ok. Y Javier dice, yo no he conocido en 63 años de vida lo que es la paz. Eso a mí, honestamente, eso a mí me ha impactado, me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? A nosotros que nos gusta el fútbol, lo escuchaba el otro día al pibe Valderrama hacer la misma reflexión. Y el pibe decía, yo tengo 55 años. Nunca he visto Colombia en paz. Nunca he visto Colombia en paz, o sea, 50 años de guerra, ¿no? Entonces, eso es lo que no es que yo siga justificando esta entrevista, ¿no? Pero sí, eso lo debe atraer a uno. Son todas esas cosas las que a mí me llevan a pensar. Y sumado, yo creo que le voy a sumar algo, porque a lo mejor algún cubano también le puede llamar la atención el tema, ¿no? Pero a mí me llama poderosamente la atención porque estoy hablando de mis vecinos. O sea, claro. Hay que cruzar el puente de Remichaca y uno está en Colombia. Claro. Entonces, es una situación que a Ecuador yo creo que nos ha afectado mínimamente, pero nos ha afectado. Y como nos ha afectado mínimamente, no conocemos tanto del tema. Así que, para ir dándole forma, fue una introducción, porque queríamos saber además cuántas personas iban a estar. Tenemos 22 personas viendo, ¿no? Eso es bastante. Gracias a todos ustedes por vernos. Nos están mandando likes, nos están mandando los corazoncitos, creo que son de mi mamá y de mi esposa, espero, porque la esposa de Andrés está acá. Pero en fin, como para ir entrando en materia e irle dando forma a esta conversación, quiero que nos empieces a contar históricamente cuándo se podría decir que empieza el conflicto. Bueno, mira, el conflicto en Colombia es una cosa muy delicada y muy compleja, y yo creo que los propios colombianos no somos conscientes de lo largo del tema. Incluso uno viviendo en Colombia, digamos, vos tenés 35 años, 30 años, naciste en Colombia, te educaste en Colombia toda tu vida, estás en Colombia y vivís en Colombia, y aún así, muy posiblemente no tenés conciencia de qué está pasando. Porque vos ves el día a día, pero no sabes de dónde viene esto. Lo mismo, la gente que vive en la ciudad no sabe qué está pasando en el campo. Yo tengo la bendición de que tengo gente muy cercana del campo, que todavía vive en el campo inclusive, familiares. Entonces yo veo de primera mano cómo han vivido ellos eso, o cómo se vive en el campo el reclutamiento forzoso de la guerrilla, o cómo se vive que llegue un uniformado, o que lleguen 40 uniformados al portón de tu finca. Vos tenés 4 gallinas, 2 marranos y unos cuantos plantíos de frijoles. Y llegan 40 uniformados. Vos no sabés si es la guerrilla, si es el paramilitar o si es el gobierno, pues el ejército. Y lo más triste es que no sabes cuál de los tres preferirías que fuera. Porque es tan peligroso cualquiera que un turista con una chaqueta camuflada ya te da susto. Decir, uy, claro, un camuflado, quiere algo, me va a quitar algo, me va a hacer algo. Y es rubio, o sea, es una intervención extranjera, ¿no? Claro, es un holandés. Sí, entonces es muy difícil porque la gente, inclusive en Colombia, yo siento que no tiene la capacidad. De pronto uno, pues yo por estar afuera de Colombia he tenido la posibilidad de ver las cosas desde afuera, y casi que cuando la gente pone en Facebook cosas, yo veo con ojos de colombiano, pero también lo veo con ojos de un ecuatoriano que leería el post. Paréntesis, ¿cuántos años fuera de Colombia? Llevo 12. 12, ok, ya. Entonces, en Colombia tenemos un problema muy serio. Hace poco puso un amigo muy cercano
un post en Facebook que me llamó mucho la atención. Él dice que hay una cosa que a los colombianos nos mató, pues, o nos ha matado hasta el momento, y es que en las casas la gente repite la frase: de política y de religión no se habla, eso no se discute. Y él criticaba eso, él decía, eso nos está matando, porque usted en su casa es el espacio para debatir. Si no, ¿dónde? Porque es que usted es el hijo y su papá es su papá, usted no va a dejar de ser hijo y él no va a dejar de su papá, se tienen que seguir viendo, se tienen que seguir hablando. Es sano que usted vea los puntos de vista de su papá, así no los comparta para nada. Pero es sano que usted le pregunte por qué piensa lo que piensa, cómo vivió él su infancia, cómo vivió él su relación política con su papá, qué le enseñó, qué le pasó. Entonces en Colombia, pues yo por ejemplo veo las elecciones en Colombia y las propagandas, pues, los comerciales que ponen, pues la propaganda en este caso sí porque es política, Es política. los comerciales de propaganda política que ponen unos y otros. Y yo veo que nos tratan como niños chiquitos, pero no niños chiquitos normales, como niños chiquitos tontos. Y yo digo, ¿cómo existe esta publicidad? O sea, si existe es porque realmente somos tontos. Es porque funciona. Yo ahorita que venías para acá, que no había llegado todavía, yo estaba preguntando, me decía, ¿cuál es realmente lo que facilita que en Colombia se manipule tan fácil a la gente? De un lado y del otro, porque yo no quiero ponerme aquí a favor del no ni del sí, porque me imagino que hay gente aquí viendo desde Brasil o desde Nueva York, a ellos no les importa si yo voy a votar por sí o no, es lo de menos. Ojalá que haya gente de esa parte. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Y yo digo, y la verdad no importaría, si yo te digo en este momento, voy a votar por el sí, a vos eso no te dice nada. Voy a votar por el no, eso a vos no te dice nada. A la gente que yo creo que nos está viendo le importa es saber cómo se puede tener una visión de afuera, no solo de afuera del país, sino de afuera del tiempo. O sea, vamos a ver las cosas, ¿por qué estamos donde estamos? ¿Qué pasó hace 40 años, hace 50, hace 60? Es que eso es lo que yo pregunto. O sea, bueno, mira. Volviendo a ese punto, me gustaría que empieces a decirnos, yo te estoy entrevistando, ¿de acuerdo? Sí, sí. Yo quiero que empieces a contarnos cuándo empieza esto, cómo empieza esto, si es que hay un comienzo también, si es que hay un inicio, claro. No, debe haber. tiene su motivo, tiene su motivo. Claro. Yo he comparado mucho otros países de América Latina, porque siendo todos los países latinos y sintiendo como esa hermandad que sentimos todos por todos, que me enorgullezco tremendamente de esa hermandad, porque uno ve en cualquier parte del mundo, uno está perdido y habla con una persona, ay, hablas español, ¿de dónde sos? De Nicaragua, ay, hermano, siquiera te encontré. Sí, porque es como que fuera de la misma ciudad de uno, así sea de México, de Argentina, de Chile, de Brasil, de todas partes, sí, es un hermano. Pero aún así, hemos vivido procesos muy diferentes en muchas cosas. O sea, tenemos una idiosincrasia casi que igual y una historia muy parecida. Pero el concepto, el imaginario de país que cada uno tiene es muy diferente. Y yo me he puesto a pensar, ¿por qué? Y he encontrado algunas respuestas, que no creo que sean pues la respuesta final, pero ahí voy. Me he dado cuenta, por ejemplo, que en los países en los que ha habido revolución, es muy distinto el imaginario de país que se tiene comparado con los países donde no ha habido revolución. ¿Cierto? Por ejemplo, vos ves, yo le decía en estos días a un mexicano, los mexicanos están orgullosos de su cara de mexicanos, de su acento mexicano, de sus bigotes, se ponen el bigote postizo así gigante en los partidos de fútbol, el estadio se llama el Estadio Azteca, hasta hace poco, hasta hace algunos años, la figura del equipo era Cuauhtémoc Blanco. O sea, a la gente, yo tengo una amiga mexicana que se llama Xanac, que es un nombre indígena. Nunca vas a ver un estadio colombiano que se llame el Estadio Chipcha, ni el Estadio Muisca, ni el Estadio... Nunca. Ya, pero ustedes a James lo colombianizaron. James. Es James, por lo menos. Déjame Pues yo creo que es porque no lo sabemos pronunciar, ¿no? James. Entonces yo veo, ¿de dónde viene todo eso? Entonces yo veo, cuando pasa la revolución inicial contra los españoles, la independencia, a uno le enseñan en el colegio en Colombia que eso fue igual en Ecuador, Perú, Panamá, Venezuela y Colombia, y hasta Bolivia. Y uno crece pensando, Simón Bolívar libertó a toda esta gente. Pero mi hermano va a Lima y se encuentra con la estatua de San Martín, libertador de Perú. La plaza de San Martín, importantísima en Lima. Es el epicentro. Es cierto, entonces vos preguntás en Lima, ¿viste? Simón Bolívar, y te bofetean. No, Bolívar no tiene nada que ver aquí. Y uno dice, pero amigos de Guayaquil.
En Guayaquil fue el encuentro de San Martín y Bolívar, entonces Claro. ellos tienen también otro Claro. imaginario distinto, ¿verdad? Sí, tenemos. Entonces, después de que pasa, bueno, por ejemplo, Brasil tiene un imaginario completamente diferente porque ellos no tuvieron guerra de independencia. Ellos Claro. tienen a los reyes de Portugal que vienen. Entonces ellos ven a los portugueses desde arriba. Sí. Nosotros somos los brasileños, los portugueses, pobres tontos. Sí, sí. Nosotros nunca vamos a ver un español así. La gente en Colombia antes tiene la idea de, ay, son rubios. Claro. Como que ser rubio o tener ojos azules fuera ya un... ya entro ganando la apuesta, ¿cierto? Claro. Entonces hay un problema de identidad ahí fuerte. Empieza la guerra de independencia y nosotros en la escuela nos enseñan que la época posterior a la guerra de independencia se llama la patria boba, Ok. que es la época en la que el país decide si va a ser federalista o centralista o si va, pues qué tipo de gobierno va a ser. Porque yo no sé si pasa en Ecuador o en otros países de América Latina, pero en Colombia uno es educado de tal manera que cree que el único modelo de gobierno que hay es el que uno tiene. Cuando uno sale y mira que en Suecia es un parlamento, uno dice, ¿cómo así que parlamento? O cuando ve las... ¿Qué es eso del primer ministro? Sí, Canadá? ¿qué es eso? ¿Están locos? O ¿cómo así que Qué las atrasados. votaciones son por circunscripciones? Claro. Yo voto, ¿cómo así? Mi voto no vale. Va al parlamento y el parlamento decide. ¿Y cómo así que el alcalde, pues el representante de mi circunscripción es del NDP, pero ganó el liberal, entonces mi presidente liberal? Entonces es muy raro porque Estados Unidos es otro estilo y en cada país de Europa es variaciones, ¿no? Como para aportar también, yo lo que podría decir es que en Ecuador, antes ni siquiera se cuestionaba eso, de cuál era el sistema político bajo el que se vivía, en primer lugar, y en segundo lugar, pues no nos interesaba, creo, ¿no? Vivíamos No muy- sabíamos que existía la pregunta. para empezar, ¿no? Y vivíamos muy separados de eso, había que ir a votar, había que ir a votar. Hubo la dictadura en los 70 que la recordamos como la dicta blanda, ¿Cuántos años fue? que sí, nada, como 6 años, pero comparada con lo que pasó en Chile y Argentina, pues es la dicta blanda, ¿no? Sí. O sea, dicen, y aquí voy a hacer un pequeño comercial para los amigos de Ecuador, tenemos aquí a Yasmín Garcés, mi amiga desde la universidad, un gusto verla por aquí, Alejandro Salazar, Correa, Andrea Paola, en fin, todos los amigos que están ahí. Dicen mejor dicho, decimos en Ecuador, porque no es que dicen, que como estamos en la mitad del mundo, ¿no? No hay ni otoño ni primavera, tampoco hay invierno, tampoco hay verano, solo hay temporada de lluvia y temporada seca. Y hay clima frío y clima Y caliente. el clima frío, Subirse clima a la caliente, montaña y es se altura baja. ya, esto todo como muy término medio. No ha habido dictadura, más o menos. No ha habido grande guerra, no ha habido, o sea, es todo como muy término medio ahí en la mitad del mundo, ¿no? Entonces, eso como para contarte un poco qué es lo que pasa en el Ecuador. imaginario del país. Ese es el imaginario del país, no estamos en la mitad del mundo, perfecto, entonces todo tiene que ser como que a la mitad también, ¿no? Las puertas de las Sí. tiendas así cierran hasta la mitad, es una cosa bien particular. Pero para acotar, que tú lanzaste una pregunta, aunque no me la hiciste directamente a mí, pues yo creo que en Ecuador no se tenía claro de qué tipo peor que existían otros sistemas de gobierno, ¿no? Completamente peor. Así que volvamos a Colombia. Bueno, entonces voy a tratar de llevar la cosa cronológica. Por favor. Para que no nos perdamos porque terminamos hablando de fútbol, que Exacto, la Liga sí, Deportiva sí, de Quito. y que Spencer, ya. Sí. Entonces viene la patria boba, que yo creo que no se debería llamar patria boba, porque me parece completamente lógico que un país que se independiza pase por esa etapa. Yo creo que todos los países africanos o latinoamericanos que se han independizado han pasado por ese punto. Éramos muy amigos para sacar a los españoles. Apenas sacamos a los españoles, entonces ya empiezan a haber bandos. Canadá Yo pasó que- por eso. Claro, todos, Estados Unidos todos, pasó todos. por eso, todos pasan por eso. Pero a nosotros no nos cuentan que todos pasan por eso. A uno le dicen la patria boba y uno como colombiano de 10 años, uno dice, es que somos bobos, ahí estamos pintados, somos muy Completamente, bobos. claro. ¿Cierto? Yo no sé, pero la educación en Colombia está tratando de meterle a usted el cuento de que es que usted es bobo. Claro. A usted le robaron la plata a los españoles. Eso se lo Y meten la a uno. sacaron por Cartagena. Sí, Claro. pero yo me doy cuenta y yo digo, mira, mi genética es en un 87% española, digo yo. Pues yo tengo judío, tengo árabe, tengo negro, tengo indio, pero mi parte española es Benítez Montoya. O sea, yo vengo de Cádiz y de Extremadura. Yo soy el ladrón, yo fui el que le robé el oro a los indios, yo no soy el que se lo robaron, yo soy el usurpador. Y por eso ahora estás en Canadá. Lo entiendo todo. Paulán. Lo entiendo todo.
No, pero de verdad, la genética de nosotros es la genética del español, Sí, no es la genética del que fue robado, ¿verdad? Sí. Pero pues en el imaginario del país queda eso. Bueno, entonces luego pasan, el siglo XIX es un polvorín de guerras civiles, eso lo cuenta mucho García Márquez en muchas de sus novelas, en El coronel no tiene quien escriba y La guerra de los 1000 días, que es algo, sí, dos bandos tratando de ponerse de acuerdo. Yo digo que la única discusión política real es hasta dónde le damos alcance al Estado. Es lo único que yo llamo discusión política. Para mí, de que si hay corrupción o no, eso no es una discusión política. Porque hay corrupción en derecha, hay corrupción en izquierda, y hay corrupción en parlamentos, en monarquías. No creo que haya gobierno que se haya escapado de la corrupción. Sí, pero el hecho de que haya corrupción es triste porque le da también motivo al opositor para acabar con los argumentos de... ¿Cierto? Por ejemplo, digamos, a mí Lula en Brasil me parecía, yo desde lejos, leyendo noticias, Claro. me parecía esperanzador que un país como Brasil, que había vivido dictadura, que había pasado por tantos problemas, diera ese golpe como de jalar a todo el continente y que económicamente y culturalmente iba a ser como el que iba a jalar a toda América Latina. Y era una izquierda muy progresista, o sea, no era Mao Zedong, era una izquierda que iba a pertenecer a una reunión de países, de 200 países de libre mercado, pues. O sea, no era expropiación de tierras, no era ultraizquierda, era una izquierda aparentemente muy progresista. Y pasa ahora lo que pasa, ¿cómo volvemos a decirle a un brasilero que confía en la izquierda? Claro, difícil. Aún teniendo todos los argumentos del mundo, si saliera una opción súper buena del argumento, la gente no lo va a creer, por el solo hecho de que ya la izquierda quedó desacreditada. Entonces en Colombia, digamos que pasa todo el siglo XIX en esas. Pasa hasta 1930. Producción. Hasta 1930, en 1928-30 se rompe con una hegemonía como de 80 años del Partido Conservador. Wow. Esos 80 años, sí, creo que son 80, es lo que define a Colombia, es lo que define lo que somos hoy. Porque en esos 80 años Los 80 primeros años, con los conservadores. Sí, esos 80 años antes de 1930, sí. hasta 1930. Porque es un grado de conservadurismo tan profundo que es medieval. Hay cosas conservadoras que se pueden ver positivamente, que se pueden rescatar, ¿cierto? Porque sería un error uno pensar que todo lo liberal es bueno o todo lo liberal es malo o todo lo conservador es bueno o todo lo conservador es malo. Hay cosas que se puede hacer muy bien, que pueden aportar mucho. Pero esta gente llevó a Colombia a un nivel en el que la religión, y un tipo de religión muy arcaica, porque pues yo respeto que la gente tenga la religión que quiera, ¿verdad? Pero hay religiones o hay maneras de ver la religión que a la gente más fácil la confunden o la bloquean de lo que la liberan o la iluminan. Entonces, esta religión, estos 80 años, la educación tomada completamente por la religión, porque solo colegios ultra religiosos, ultra conservadores, ultra de derecha, manejaban la educación en Colombia durante todo ese tiempo. Entonces, en 1930 hay un revolconcito y los liberales toman el poder. Entonces, pues, la gente está esperando que haya un revolcón profundo, pero la presión conservadora es tan fuerte que el revolcón es un revolcón suave, sin llegar a ser una verdadera revolución y sin hacer cambios realmente de fondo. No se cambia la constitución, no se hace reforma agraria real, aunque sí se hacen ensayos de hacerla. Entonces, de ahí para allá, se polariza el país después de estos años 30, se polariza el país totalmente en que usted tiene que ser o conservador o liberal, pero sin pensamiento, sin análisis, sin raciocinio. Es como vos sos. Fanatismo. Fanatismo total, sin motivo. O sea, los Capuleto y los Montesco son pues palomitas al lado de esto. Vos tenés que tomar un color. Por ejemplo, mi papá, yo me acuerdo, mi papá habla de que el papá de él era liberal. Por lo tanto, todos sus hijos tenían que ser liberales. Y ni al papá se le ocurre explicarle a los hijos qué quería decir eso, ni a los hijos se le ocurre preguntar, bueno, pero al yo ser liberal, entonces, ¿a qué me estoy afiliando? ¿Qué implica eso? No, es como vamos a dividir el país en dos. Usted es rojo, usted es azul y nos matamos rojos contra azules. Yo me imagino a alguien, a un hijo en Ecuador preguntándole a un papá, ¿y cómo hablamos ahí? ¿No? ¿Por qué?
¿Cuál es tu tema? ¿Por qué tengo que ser liberal? Pero Explícame, nadie, ¿no? pero nadie ¿Cómo lo hablamos? preguntaba, ¿no? Nadie. Nadie lo preguntaba. Y yo cuando estaba pequeño le preguntaba a mi papá esas cosas. Yo le decía, pero ¿y qué es ser liberal?